Mi nombre es Vanusa y nunca pensé que algún día tendría el valor de compartir esta historia. Durante mucho tiempo cargué con este peso sola, pero hoy siento que es necesario contar lo que viví, para que otras personas sepan que incluso en los momentos más oscuros de la vida siempre hay una luz esperándonos. Nací en Vitória da Conquista, Bahía, en una familia sencilla pero llena de amor. Mis padres, Ademir y Conceição, eran gente trabajadora y devota. Papá era albañil y mamá costurera, y pese a todas las dificultades económicas, nuestra casa siempre estuvo repleta de cariño, risas y oraciones. Recuerdo las noches en que mamá me contaba historias bíblicas antes de dormir y a papá enseñándome a andar en bicicleta en el patio de la casa, sujetando firmemente el sillín para que no me cayera. Esa felicidad duró hasta que tuve 8 años. Fue un jueves lluvioso de marzo cuando todo cambió para siempre. Mis padres volvían de una reunión en la iglesia cuando un camión fuera de control chocó de frente contra su coche. La noticia me llegó a través de los sollozos de mi tía Marlene, hermana menor de mi mamá, que vino a buscarme a la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. «Vanusa, hija mía, Dios llamó a tus padres junto a él». Fueron las palabras que resonaron en mi mente durante meses. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Yo era apenas una niña, intentando entender por qué Dios se había llevado a las 2 personas que más amaba en el mundo. La tía Marlene, aún joven y soltera con 23 años, me acogió como a una hija. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de telas en el centro de la ciudad e hizo todo lo posible para que no me faltara nada. «Ahora eres mi hija, Vanusa», decía siempre, «y venceremos juntas». La tía Marlene se convirtió en mi madre, mi amiga, mi fortaleza. Me enseñó que la vida continúa incluso después de las mayores pérdidas y que debemos honrar la memoria de quienes amamos viviendo lo mejor posible. Durante la adolescencia encontré refugio en la iglesia evangélica que frecuentábamos. Allí conocí a mis 2 mejores amigas, Joelma y Cristian. Joelma era extrovertida y siempre tenía una palabra de aliento, mientras que Cristian era más reservada, pero poseía una sabiduría impresionante para su edad. Ellas fueron fundamentales para ayudarme a superar la timidez y la tristeza que arrastraba desde la muerte de mis padres. El pastor Geraldo y su esposa, doña Neusa, también fueron como padres espirituales para mí. Me acompañaron en todos los momentos difíciles, recordándome siempre que Dios tenía un propósito para mi vida, aun cuando yo no lograra verlo en ese momento. A los 17 años, durante un culto juvenil, conocí a Joaquim. Tenía 3 años más que yo. Trabajaba como mecánico y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Joaquim era huérfano como yo. Había perdido a sus padres siendo bebé y fue criado por sus abuelos. Quizá fue esa conexión por el dolor compartido lo que nos unió, o quizá fue simplemente el destino. Nuestro noviazgo duró 4 años y nos casamos en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia, con la bendición de la tía Marlene y de los abuelos de Joaquim. Éramos jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Joaquim consiguió un mejor empleo en un taller en Jequié, una ciudad más pequeña pero con buenas oportunidades. Decidimos mudarnos allí y empezar nuestra vida juntos. Con mucho esfuerzo y ahorrando cada centavo, logramos comprar una casita sencilla en el barrio São Judas Tadeu. Era pequeña, 2 habitaciones, una sala, cocina y un baño, pero era nuestra. Pintamos las paredes juntos. Plantamos flores en el pequeño jardín delantero y transformamos esa casa en un hogar lleno de amor y fe. Los primeros 5 años en Jequié fueron los más felices de mi vida. Joaquim prosperó en el taller y llegó a abrir su propia pequeña mecánica en el patio de la casa. Yo conseguí trabajo como auxiliar administrativa en una ferretería
y además cosía por fuera los fines de semana, habilidad que había aprendido con mi madre y perfeccionado con la tía Marlene. Éramos sencillos, pero felices. Íbamos a la iglesia 3 veces por semana, teníamos un grupo de amigos maravilloso y soñábamos con tener hijos pronto. Nuestra rutina tranquila cambió drásticamente cuando Joel se mudó a la casa de al lado. Era un hombre de unos 40 años, alto, corpulento, con tatuajes por el cuerpo y una mirada que siempre me causaba incomodidad. Desde el primer día quedó claro que la convivencia sería problemática. Joel no trabajaba, al menos no en algo convencional. Pasaba los días en casa escuchando música altísima, especialmente funk y pagode, desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. El sonido traspasaba las paredes finas de nuestra casa, haciendo imposible tener un momento de paz. Cuando Joaquim llegaba cansado del trabajo, no podía descansar. Cuando yo intentaba coser, no podía concentrarme. Los fines de semana, la situación empeoraba. Joel organizaba verdaderas fiestas en su casa, con música ensordecedora, gente gritando, bebiendo y consumiendo drogas abiertamente. El olor a marihuana invadía nuestra casa, y en varias ocasiones encontramos jeringas y envoltorios de drogas tirados en nuestro patio. Joel tenía una motocicleta ruidosa que encendía a propósito en la madrugada, acelerando varias veces antes de salir. También tenía un carro con escape modificado que hacía un ruido infernal. Cuando lo confrontábamos educadamente por el ruido, se burlaba en nuestra cara y decía: «Ustedes, los creyentes, son unos molestos. Si no les gusta, múdanse». Lo que más me molestaba era el desprecio deliberado hacia nuestra fe. Siempre que nos veía salir para la iglesia, Joel hacía comentarios despectivos lo bastante fuertes para que los oyéramos. «Ahí van los santurrones. La iglesia no los salvará de mí. Jesús no vive en esta calle». Sabía que sus palabras no serían y parecía disfrutarlo. Joel se preciaba de ser pai de santo y frecuentaba un terreiro de umbanda en la ciudad. Varias veces lo vimos recibir gente en su casa para consultas espirituales, cobrando dinero por trabajos y ofrendas. Era común encontrar despachos en la calle frente a nuestra casa, velas rojas, aguardiente, puros, gallos muertos y otros elementos que nos causaban gran incomodidad espiritual. La situación se volvió insostenible cuando Joel empezó a proferir amenazas directas. Una tarde, cuando yo llegaba del trabajo, estaba en la acera ebrio y me abordó de forma agresiva. «Tú y tu marido se creen mejores que yo por ir a la iglesia, ¿no? Les voy a mostrar quién manda en esta calle». Me quedé aterrada y corrí a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Joaquim intentó hablar con Joel varias veces, siempre con respeto, pero las conversaciones terminaban en discusiones acaloradas. Joel dejaba claro que no tenía intención de cambiar y que, por el contrario, haría todo lo posible para molestarnos aún más. La gota que colmó el vaso ocurrió en una madrugada de domingo, cuando Joel hizo una fiesta que duró hasta las 6 de la mañana. La música estaba tan alta que otros vecinos empezaron a quejarse. Gente ebria orinaba en el muro de nuestra casa, dejaban basura tirada en la acera y se armó una pelea frente a nuestro portón, con destrozos y sangre en el suelo. Aquella mañana no pude más. Estaba exhausta, nerviosa y con dolor de cabeza. Joaquim también estaba al límite. Tenía que trabajar y no había podido dormir. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Llamé a la policía. «Hola, policía civil. Quisiera poner una denuncia contra mi vecino por molestia al sosiego, uso de drogas y tráfico», dije con la voz temblorosa pero decidida. El policía que me atendió pidió todos los datos y dijo que una patrulla sería enviada ese mismo día. La policía llegó alrededor de las 2 de la tarde. Joel estaba en casa con algunos amigos, todos visiblemente ebrios.
Durante la revisión, los agentes encontraron una cantidad significativa de marihuana, cocaína e incluso armas que él no tenía permiso para poseer. También descubrieron que Joel tenía varias órdenes de arresto pendientes por otros delitos. Lo vi por la ventana mientras lo esposaban. Antes de subir a la patrulla, miró directamente hacia nuestra casa y gritó: «Sé que fueron ustedes los que me chivaron. Me lo van a pagar caro. Se van a arrepentir por meterse conmigo». Sus ojos eran puro odio, y un escalofrío me recorrió la espalda. Joel estuvo preso solo 5 días. Cuando regresó, estaba distinto. Más callado, más observador, pero con un aire aún más siniestro. Dejó las fiestas ruidosas, pero inició algo peor. Una guerra silenciosa y cruel contra nosotros. Empezó con cosas extrañas y pequeñas. Encontrábamos objetos tirados en nuestro patio en la madrugada, huesos de animales, plumas negras, velas derretidas con alfileres clavados. Nuestra basura aparecía revuelta por la noche y en varias ocasiones nuestras mascotas, teníamos 2 gallinas y un gato, aparecieron muertas sin explicación aparente. Pero lo peor vendría después. 2 semanas después del arresto de Joel, Joaquim empezó a enfermar. Al principio pensamos que era solo cansancio del trabajo, pero los síntomas empeoraron gradualmente. Tenía dolores de cabeza intensos, náuseas constantes, debilidad extrema y una sensación de peso en el cuerpo que no podía explicar. Llevamos a Joaquim a varios médicos, le hicimos todos los exámenes posibles, pero ningún profesional pudo identificar la causa. Los resultados siempre salían normales, pero Joaquim se consumía a la vista. En menos de un mes perdió 15 kilos. Su rostro se volvió pálido y los ojos hundidos. Ya no podía trabajar y pasó la mayor parte del tiempo en cama, gimiendo de dolor. Fue en ese período cuando empecé a tener experiencias aterradoras. Por la noche veía figuras pasando por la casa. Sombras oscuras que se movían por los pasillos, aún con todas las luces encendidas. Oía pasos en el techo, arañazos en las paredes y susurros que parecían venir de dentro de los muros. Mis pesadillas se volvieron horribles y recurrentes. Soñaba con criaturas demoníacas persiguiéndome, con serpientes saliendo de las paredes para atacarme, con Joaquim muriéndose en mis brazos mientras yo no podía ayudarlo. Varias veces despertaba gritando, sudando y con la sensación de que algo maligno estaba presente en la habitación. La situación financiera también empezó a desmoronarse. Joaquim no podía trabajar. Yo faltaba constantemente al empleo para cuidarlo y los gastos médicos consumían todos nuestros ahorros. Era como si todo fuera mal al mismo tiempo, en una secuencia imposible de coincidencias negativas. Buscamos ayuda espiritual en la iglesia. El pastor Marcos oró con nosotros varias veces. Hicimos ayunos y participamos en cadenas de oración, pero nada parecía mejorar. Al contrario, Joaquim se debilitaba cada día más y yo estaba al borde de un colapso nervioso. Fue en una tarde de jueves, cuando volvía del médico con Joaquim en un autobús prácticamente vacío, que me encontré con Dalva, una antigua compañera de trabajo que se había mudado a Salvador. Me saludó con alegría, pero pronto su semblante cambió. «Vanusa, ¿puedo decirte algo?», preguntó bajando la voz y mirando alrededor. «Claro, Dalva, ¿qué pasa?». «Yo tengo un don espiritual desde pequeña. Mi abuela era médium y me enseñó a ver ciertas cosas. No sé si me creerás, pero hay algo pegado a ustedes, una energía muy pesada, muy negativa». Sentí un frío en la columna. «¿Cómo así, Dalva?». «Parece obsesión espiritual, ¿sabes? Como si alguien les hubiera hecho un trabajo. ¿Ustedes tienen algún enemigo? ¿Alguien que practique macumba o brujería?». Inmediatamente pensé en Joel. Le conté todo lo que había pasado y ella negó con la cabeza gravemente. «Vanusa,
Necesitas buscar ayuda espiritual urgente, no en una iglesia común, sino en un centro espiritual que haga desobsesión. Conozco un lugar en Jequié mismo, dirigido por una señora muy seria. Si no hacen algo, tu marido puede no resistir. Esas palabras me helaron la sangre. Toda mi vida me habían enseñado a buscar ayuda solo en Dios y en la iglesia evangélica. La idea de acudir a un centro espiritual iba contra todo en lo que creía. Pero viendo a Joaquim consumirse y sintiendo esa opresión constante, empecé a considerar que quizá era necesario buscar ayuda donde quiera que pudiera estar. Hablé con Joaquim sobre la sugerencia de Dalva. Él estaba tan desesperado como yo y accedió a intentarlo. Si Dios permitió que esta amiga apareciera ahora, dijo con dificultad, tal vez sea una señal de que debemos ir. El sábado siguiente fuimos al Centro Espiritual Unión y Luz, dirigido por doña Edileusa, una mujer negra de unos 70 años, con el cabello blanco impecablemente peinado y una mirada serena pero penetrante. El lugar era sencillo pero limpio, con varias imágenes de santos católicos mezcladas con elementos de Umbanda y del espiritismo kardecista. Doña Edileusa nos recibió con cariño, e incluso antes de que contáramos nuestra historia, dijo: «Están sufriendo un ataque espiritual muy fuerte. Puedo ver la energía negativa a su alrededor. Alguien les hizo trabajos pesados». Nos llevó a una sala reservada donde hizo oraciones, encendió velas blancas e inciensos, y comenzó un trabajo de desobsesión. Durante la sesión, sentí una sensación extraña, como si algo me fuera siendo quitado del cuerpo. Joaquim llegó a ponerse mal y vomitar, pero después dijo sentirse más ligero. «Van a necesitar venir aquí durante unas semanas», explicó doña Edileusa. «El trabajo hecho contra ustedes fue muy fuerte y tomará tiempo revertirlo por completo, pero ya puedo decir que tu marido empezará a mejorar». Fue durante una de esas sesiones cuando conocí a Raquel, una joven de unos 25 años, que también estaba en tratamiento en el centro. En una conversación durante el descanso, descubrimos que ella había sido novia de Joel hasta poco antes de que se mudara a nuestra calle. Cuando terminé con Joel, se volvió furioso, contó Raquel con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que me destruiría, que pagaría por haberlo rechazado. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno. Me enfermé, perdí el trabajo, mi familia empezó a pelear conmigo sin motivo. Fue cuando mi tía me trajo aquí y doña Edileusa descubrió que Joel me había hecho varios trabajos. Raquel nos dijo que Joel no era solo un consumidor de drogas y practicante ocasional de Umbanda. Tenía conocimientos profundos de magia negra y no dudaba en usarlos para perjudicar a quienes consideraba sus enemigos. Tiene un cuarto en su casa donde nadie puede entrar, reveló Raquel. Allí hace los trabajos más pesados. Una vez lo vi sacrificar un gallo negro en una encrucijada a la salida de la ciudad, un viernes a medianoche. Hizo un ritual horrible, con velas negras, pólvora, y gritaba los nombres de las personas que quería dañar. Era aterrador. Esas revelaciones confirmaron nuestras sospechas. Joel realmente había hecho trabajos espirituales contra nosotros, en venganza, por la denuncia que lo llevó a prisión. Durante las semanas siguientes continuamos el tratamiento en el centro de doña Edileusa. Gradualmente, Joaquim empezó a recuperar fuerzas. Los dolores de cabeza disminuyeron, el apetito volvió y pudo reincorporarse al trabajo, aunque no al 100% aún. Yo también me sentía mejor. Las pesadillas disminuyeron. Las apariciones en la casa cesaron y la sensación de opresión espiritual fue decreciendo. Parecía que estábamos ganando la batalla. Pero Joel no se rindió fácilmente. Al ver que sus trabajos eran deshechos, intensificó los ataques. Empezó a arrojar despachos a nuestra puerta casi a diario.
botellas con líquidos extraños, muñecos de trapo con alfileres clavados, mezclas malolientes que esparcía en nuestra acera durante la madrugada. Una noche me despertó el canto de alguien entonando puntos de macumba en el patio de Joel, muy alto, claramente dirigido hacia nuestra casa. Las palabras eran amenazantes. Quiero verte sufrir, quiero verte llorar, quiero ver tu vida derrumbarse. La sesión duró horas, con tambores, gritos y olores fuertes a pólvora y azufre. A la mañana siguiente encontramos a nuestro gato muerto en el patio, sin señales de violencia física, pero con los ojos desorbitados como si hubiera muerto de miedo. Fue la gota que colmó el vaso. Joaquim, pese a estar aún débil, se enfureció y quiso confrontar a Joel directamente. «No, Joaquim», lo detuve. «Eso es exactamente lo que él quiere. Vamos a seguir con el tratamiento espiritual y que las fuerzas superiores hagan justicia». Doña Edileusa nos indicó hacer una protección especial en la casa. Ella vino personalmente e hizo una limpieza espiritual, colocando amuletos protectores en las esquinas de la casa y enseñándonos oraciones específicas para repeler energías negativas. «Tengan fe», nos dijo. «El mal siempre se vuelve contra quien lo practica. Joel está haciendo tanto mal que pronto recibirá lo que sembró». Las palabras de doña Edileusa resultaron ser proféticas. Una mañana de martes nos despertaron las sirenas de una ambulancia en la calle. Joel había sufrido un grave accidente con su motocicleta en la madrugada. Según vecinos que presenciaron la escena, regresaba de una encrucijada a la salida de la ciudad cuando perdió el control en una curva simple, en una carretera que conocía perfectamente. El accidente fue extraño. No había otros vehículos involucrados, el asfalto estaba seco, no soplaba viento, pero Joel perdió el control y chocó violentamente contra un poste de luz. Las lesiones fueron gravísimas, fractura de la columna cervical que resultó en tetraplegia completa. Al saber la noticia, sentimos sentimientos contradictorios. Por un lado, hubo un inmenso alivio. Joel ya no podría molestarnos. Por otro, como cristianos, sentimos compasión por la tragedia que le había ocurrido, aunque fuera alguien que nos había hecho tanto daño. Doña Edileusa no mostró sorpresa al contarnos sobre el accidente. «Yo ya esperaba algo así», dijo con calma. «Quien siembra mal, cosecha mal. Joel hizo tantos trabajos pesados contra otras personas que atrajo sobre sí una energía destructiva muy fuerte. Es la ley del retorno. Todo vuelve a quien hace». Con Joel hospitalizado y luego trasladado a una clínica especializada en Salvador, nuestra vida finalmente volvió a la normalidad. Joaquim se recuperó por completo de la misteriosa enfermedad. Nuestra situación financiera se estabilizó y por fin conseguimos la paz que tanto deseábamos. Pero la historia no termina ahí. 2 años después del accidente, yo estaba comprando en el centro de Jequié cuando se me acercó una mujer. Era delgada, bien vestida y con un semblante familiar. «¿Tú eres Vanusa, verdad? ¿La vecina de Joel?», preguntó. «Sí, ¿y ustedes?» «Soy Marcia, hermana de Joel. ¿Puedo hablar un momento contigo?» Marcia me contó que Joel había tenido una transformación radical tras el accidente. La tetraplegia lo obligó a replantearse completamente la vida y sus actitudes. Se había convertido al cristianismo, estaba en terapia psicológica y expresaba a menudo el deseo de pedir perdón a todas las personas a las que había perjudicado. «Sabe que no puede deshacer el daño que hizo», dijo Marcia con lágrimas en los ojos, «pero le gustaría mucho al menos pedir perdón. Sé que no están obligados a aceptarlo, pero sería muy importante para su recuperación espiritual». Hablé con Joaquim sobre la petición y decidimos visitar a Joel en el hospital. Cuando entramos en la habitación, apenas lo reconocimos. El hombre fuerte e intimidante se había convertido en una persona frágil, dependiente de aparatos y cuidados constantes.
Sus ojos, antes llenos de odio y arrogancia, ahora expresaban una tristeza profunda y genuina. Vanusa Joachim dijo con dificultad: «Gracias por venir. Sé que no merezco su perdón, pero necesito decir cuánto me arrepiento de todo lo que hice. Ustedes siempre fueron buena gente y yo los traté con crueldad por pura maldad». Joel confesó todos los trabajos espirituales que había hecho contra nosotros, pidió perdón repetidas veces y dijo que ahora entendía que toda la rabia y la amargura que cargaba solo trajeron destrucción a su propia vida. «No culpen a Dios por lo que me pasó», dijo. «Yo cavé mi propia tumba. El mal que practiqué volvió multiplicado contra mí. Ahora solo me queda intentar ser mejor persona y advertir a otros para que no sigan el mismo camino que yo». En ese momento sentí que el perdón era necesario no solo para Joel, sino sobre todo para nosotros. Durante años, incluso después de nuestra victoria, todavía cargaba rencor y miedo. Perdonar a Joel fue como quitarme un peso enorme de los hombros. «Te perdono, Joel», dije sinceramente, «y oro para que Dios bendiga tu nueva senda». Joaquim también expresó su perdón, y salimos de allí con una sensación de paz y cierre que nunca antes habíamos experimentado. Hoy, 5 años después de esos acontecimientos, puedo decir que nuestra vida está llena de bendiciones. Joaquim amplió su mecánica y hoy emplea a 4 personas. Yo abrí mi propia tienda de costura y bordados, cumpliendo un sueño antiguo. Tuvimos 2 hijos hermosos, María Eduarda y Juan Gabriel, que llenan nuestra casa de alegría y risas. Seguimos yendo a nuestra iglesia evangélica, pero también mantenemos una relación respetuosa con doña Edileusa y el centro espiritual, Unión y Luz. Aprendí que Dios se manifiesta de distintas maneras y a través de distintas personas, y que lo importante es mantener el corazón abierto al bien, venga de donde venga. La experiencia con Joel me dejó varias lecciones importantes. Primero, que el mal realmente existe y puede manifestarse a través de quienes eligen caminos sombríos. Segundo, que siempre debemos buscar ayuda cuando somos atacados espiritualmente, aun si esa ayuda viene de lugares inesperados. Tercero, que el perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado. También entendí que la justicia divina existe y funciona, aunque no entendamos sus métodos o su tiempo. Joel sembró maldad y cosechó destrucción, pero incluso esa destrucción se volvió una oportunidad para su redención espiritual. Sé que mucha gente puede cuestionar mi decisión de buscar ayuda en un centro espiritual, especialmente siendo evangélica. Pero creo que Dios usó a doña Edileusa como instrumento de curación en nuestras vidas, así como usó a Dalva para orientarnos en el momento adecuado. La fe verdadera no se limita a denominaciones o ritos específicos. Se manifiesta a través del amor, la compasión y la búsqueda incansable del bien. Hoy, cuando paso por la casa donde vivía Joel, que ahora alberga a una familia maravillosa, ya no siento miedo ni rencor. Siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a esa prueba, por haber aprendido lecciones valiosas sobre el perdón y la fe, y por descubrir que somos más fuertes de lo que imaginamos cuando confiamos en la protección divina. A quienes estén pasando por situaciones parecidas, quiero dejar este mensaje. No teman buscar ayuda donde se presente. Dios obra a través de muchas personas y de muchas formas. Mantengan la fe, pero también la mente abierta. Y recuerden siempre que el perdón no es un regalo que le damos a nuestros enemigos. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. La vida continúa, y cada día es una nueva oportunidad de elegir el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la luz sobre las tinieblas.
Nuestra historia con Joel terminó, pero nuestra historia de fe, amor y superación apenas comienza. Si esta historia tocó su corazón o si pasaron por algo similar, compartan su experiencia. A veces es a través del testimonio de los demás que encontramos la fuerza para seguir luchando y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Que Dios bendiga a todos los que leyeron hasta aquí y que nuestra experiencia sirva de ejemplo de que siempre es posible recomenzar, siempre es posible perdonar y siempre es posible vencer el mal con el bien.